Bueno, y ahora nosotros vamos a cambiar de tema, vamos a salir de los aparatos tecnológicos y vamos a hablar de ciencia pura y dura con María Soledad Matus, que la deberíamos empezar a ver en pantalla. Hola María Soledad, ¿cómo estás? Hola Catalina, ¿bien y tú? Muy bien, muchas gracias. Bueno, tomamos contacto contigo, gracias por poder conectarte con nosotros, por poder sumergirte con nosotros y para que nos cuentes un poco de lo que haces. Para ustedes que nos están viendo, María Soledad es investigadora, trabaja en la Fundación Ciencia y Vida acá en Chile y en Estados Unidos está en estos momentos trabajando en Altos Lab, que tiene relación con toda la regeneración celular, ¿cierto? Tiene un fin último, pero ¿de qué se trata tu trabajo en específico? Yo estoy trabajando en esta organización que se llama Altos. Es un laboratorio que tiene una mezcla bien particular porque es una compañía donde se mezclan de alguna manera la intención de poder desarrollar la ciencia o el conocimiento necesario para poder entender cómo las células van cambiando y cómo se puede potenciar entregarles más resiliencia a las células, que creemos que es una de las cosas que se pierde a medida que pasa el tiempo. Con esta idea de poder tener ese conocimiento, de potenciar la resiliencia celular, eventualmente uno podría, a partir de ese conocimiento, desarrollar ya sea terapias o algún tipo de molécula que pueda ayudar a revertir los procesos que se producen por la falta de resiliencia, que muchos de ellos son enfermedades que nos afectan, que pueden ser enfermedades crónicas o enfermedades asociadas al envejecimiento. Esa es la materia que se estudia en general. Ese es el objetivo final de este laboratorio de Altos. Y para eso lo que hace este instituto es poder reclutar personas con distintas expertise. Pueden ser personas que estudien biología celular o biología computacional o expertos en cierto tipo de microscopía para poder abordar preguntas de interés biológico que entreguen el conocimiento necesario para poder entender el proceso celular en términos de cómo poder potenciar revitalizarlo o revitalizar a la célula y eventualmente poder transformar la medicina en base a ese conocimiento. Y yo particularmente estoy trabajando acá y yo trabajo o estamos desarrollando en el laboratorio un proyecto que tiene que ver con cómo se puede cómo se maneja el estrés en las células, que creemos que es una de las cosas que se va debilitando a medida que pasa el tiempo, la capacidad de manejar una situación de estrés para un organismo o para una célula. Perfecto. Y bueno, Altos también viene siendo esta como selección que tú misma nos decías de personas que tienen distintas expertise, premios Nobel, tú, que eres la única chilena que está allá, muchas más personas también. De esto se interesó mucha gente importante, entre ellos Jeff Bezos, que también como que puso al final millones de dólares, 3.000 creo, en aportar toda esta investigación que viene siendo muy importante porque tengo entendido que tiene que ver también como con la sinapsis. Al final lo que yo entiendo que está enfocado en lo tuyo es directamente en ver cómo el proceso de la sinapsis puede influir en ciertos aspectos. Bueno, claro, ese es un punto como bastante particular de uno de los estudios que estamos realizando, que tiene que ver con poder entender cómo, porque así como en un organismo se enfrenta a situaciones de estrés, que puede ser una situación de falta de nutrición o de cambios en la temperatura o un estrés hídrico, ¿no es cierto? Esas cosas que son como intuitivas en términos de los cambios que tiene que enfrentar un organismo. Y la sinapsis, que recordemos que podríamos decir, esta pequeña parte de la neurona que produce, donde se produce la comunicación entre una neurona y otra, también podríamos decir que está enfrentada a condiciones de estrés, y lo que nosotros creemos, y son proyectos que estamos desarrollando, es que precisamente ahí estas estructuras sinápticas son las que se pierden en muchas enfermedades asociadas a la pérdida de memoria, como puede ser el Alzheimer, por ejemplo. Entonces nosotros estamos estudiando precisamente en esta estructura tan pequeñita cuáles son los cambios y cómo poder entender en esa estructura chiquitita cómo una sinapsis se puede ver afectada por el estrés y cómo eso contribuye a una enfermedad como puede ser la enfermedad del Alzheimer. Eventualmente este tipo de investigaciones a veces puede sonar un poquito como que está
en el fondo, son investigaciones que no están directamente enfocadas a desarrollar una cura, porque tiene que ver con entender cómo ocurre un proceso. Y lo que este tipo de instituciones o de compañías quiere entender es precisamente generar ese conocimiento, porque lo que sí sabemos es que a partir de ese conocimiento que se genera es posible luego pensar en algún tipo de molécula o estrategia que pueda ayudar, en este caso particular, a la enfermedad del Alzheimer. En el fondo es ir invirtiendo en generar conocimiento para luego, una vez teniendo todas las cartas sobre la mesa, poder pensar en algo que tenga que ver con una aplicación más médica. Y ese es uno de los proyectos que estamos desarrollando aquí en Altos. Claro, finalmente viene siendo, como tú dices, no una cura en específico quizá, pero sí el entender un poco sobre esta enfermedad que se sigue estudiando mucho durante mucho tiempo y que al final esto suena como algo un poco más parecido a alguna solución, ¿cierto? Aparte de eso, ¿qué es lo que podría afectar también la reprogramación celular? Tú hablabas del envejecimiento, como de un buen envejecer podría ser, de un envejecer quizá con menos enfermedades que se puedan evitar desde antes, ¿a eso es lo que se podría apuntar? Claro, de alguna manera esa es una visión, de alguna manera entender qué es lo que le ocurre a una célula cuando va envejeciendo, tal que poder luego, cuando uno ya se enfrenta a aquellas enfermedades que afectan o que se asocian al envejecimiento, poder conocer precisamente cuáles van a ser aquellos genes o cuáles van a ser aquellas proteínas que eventualmente sería necesario intervenir para evitar o para de alguna manera detener, que eso podríamos decir que es un objetivo más ambicioso, el avance de esta enfermedad, o ya sea el avance de la detención absoluta, y ojalá algún día uno pudiese pensar en poder volver a cero, ¿no es cierto? Es decir, como volver este estado celular a un momento de estar sana completamente, claro. Pero yo creo que todo el conocimiento que se puede generar puede ir enfocado a eso, ya sea a detener un proceso o ya sea a revertirlo, como tú bien dices, y esto eventualmente se piensa para eso es necesario conocer ya sea las redes de genes o las redes de proteínas que están interactuando para poder detener esos procesos. También uno podría pensar en moléculas más concretas, podríamos decir en moléculas que pueden transformarse en remedios, en medicina, que puedan detener enfermedades. Y yo creo que finalmente podrían ser incluso estrategias complementarias las que podrían llegar a tratar enfermedades tal como tú dices, que hasta ahora ha sido muy difícil con las estrategias tradicionales de poder abordar, como el Alzheimer o como el Parkinson, que a pesar de que se han invertido mucho dinero, muchas veces, si bien ha habido avances importantes, todavía estamos como pensando en que necesitamos una estrategia mucho más concreta y precisa para poder detener y ojalá revertir ese tipo de pérdida, en este caso de las neuronas, ¿no es cierto? Exacto. Muchas gracias, María Soledad, por acompañarnos hoy día entonces, y nada, vamos a quedar absolutamente muy atentos a cualquier novedad que tú tengas también para contarnos. Ok, ya, yo les cuento. Chao, que estés bien. Chao, tú también.